recibir el testimonio que viene precisamente de la palabra acerca de ella. Creo que es uno de los personajes de los que menos sabe o sabemos en nuestro contexto cristiano evangélico y a veces algunos contextos protestantes. Yo quiero, haciendo honor a la mujer, no como el Día de la Mujer, sino como el mes de la mujer, el testimonio bíblico de María. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de María? Esto está inspirado en una reflexión de una mujer, precisamente una biblista, se llama Mercedes Navarro Puerto. Y he querido tomar una de sus reflexiones como título al desarrollo del contenido del testimonio bíblico de María. María, la que fuese la madre de Jesús. Madre en el sentido biológico, no madre en el sentido teológico. Madre en el sentido familiar. Madre como instrumento del propósito de Dios. Madre en el sentido de ser mujer usada por Dios. Mujer que Dios confió en ella la historia de su salvación. Nada más ni nada menos. La salvación le fue confiada a su cumplimiento e instrumento a una mujer. Luces y sombras de una mujer. Hoy quiero hablar un poquito más de las luces que de las sombras. Y quiero que vayamos a un texto que está precisamente en el texto que hoy estuvimos, que nos inspiró a adorar. La palabra nos inspira a orar, pero también nos inspira a adorar, nos inspira a creer, nos inspira a alabar, nos inspira a responder. Por eso en el renuevo, nuestro eje y nuestro centro es su palabra. Versículo 26 del capítulo 1. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María
dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. Y el ángel se fue de su presencia. Esta es la versión Reina Valera del 60. Voy a leer la versión Jerusalén. Al 6º mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre, llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues que no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, será llamado Hijo de Dios. Mira también, Isabel. Mira, María, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Y el ángel, dejándola, se fue. Vamos a acercarnos a este texto. Inicialmente los versículos 26 y 27, y quiero que tengan sus Biblias ahí a su lado para que me puedan seguir, puesto que en pantalla no voy a poder tener el texto todo el tiempo, entonces ustedes van a tener su texto ahí a la mano. Importante que lo tengan en Lucas capítulo 1, abierto allí, es lo que vamos a trabajar. Vamos a acercarnos a ese texto y vamos a tener en cuenta algunos aspectos en el acercamiento hacia el texto. El versículo 26 y 27, de alguna manera, son los datos del narrador.
El versículo 28 al 30 es la entrada del ángel. Este texto está prácticamente, podría, para que ustedes me entiendan, está entre dos paréntesis, entre la entrada del ángel, el versículo 28, y la salida del ángel, versículo 38. Del 28 al 38 nos encontramos con el ángel que entra y el ángel que sale, y el ángel se fue. Entrada del ángel. Pero ¿qué pasa entre la entrada y la salida del ángel? Se descubre la misión. Pero la misión puede tener objeciones. María no cuestiona lo que va a pasar, solamente pregunta cómo va a pasar. ¿Cómo será esto, dadas las limitaciones que ella tiene y que hay en ella? Limitaciones por la cultura, limitaciones físicas, limitaciones fisiológicas, limitaciones de comprensión. Entonces, allí hay una objeción. Siempre hay objeciones, hay preguntas en la misión. También fue así con Moisés, también fue así con Pablo, también fue así con David, también fue así con Samuel, también fue así con Abraham, también fue así con Esther, también fue así con María. Luego nos encontramos con la promesa, versículo 35. Hay una promesa. Hay una promesa que se cumplirá. Versículo 35. Dios respalda su misión, pero también hay signos que nos permiten y que nos ayudan a afirmar y a fortalecer nuestra confianza. Y luego el versículo 38, sale el ángel después de la respuesta de María. Sale el ángel. La última palabra en el texto no la da el ángel, la da María. La última respuesta la da María, diciéndole: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. La última palabra la da María. La última palabra la das tú en respuesta a un diálogo. Este texto es un diálogo con el enviado de Dios, un diálogo acerca de Dios, un diálogo donde se descubre la misión de Dios para María. Es necesario que dialoguemos con Dios, no tan solo que pidamos a Dios, no tan solo que intercedemos a Dios, es necesario que dialoguemos con Dios. Por eso es un llamado, porque surge de nuestros diálogos con Él. Es desde allí. Diálogos maduros, diálogos que aprendemos a madurar para hablar con nuestro Señor, con nuestro amado. Diálogos que nos inspiran a entender su buena, agradable y perfecta voluntad. Diálogos que nos llevan a comprender la misión para nosotros en la vida, el sentido, el propósito. Entonces, comencemos con el primero, los datos del narrador. ¿Qué nos dice el narrador al inicio de este texto? Primero que todo, tenemos que mirar el contexto anterior, porque este ángel ya venía del templo de alguna manera, venía de dialogar con Zacarías,
el cual el texto describe exactamente el lugar donde estaba. Allí estaba Zacarías, estaba ofreciendo incienso, entrando en el santuario del Señor, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. O sea, casi nos señala cuántos metros estaba del altar. Allí estaba en el templo, estaba ofreciendo incienso, estaba delante del Señor, y de allí venía el ángel Gabriel. Salió del templo precisamente y venía de una anunciación a otra anunciación. Ahora, en nuestra narrativa, no le pongamos tiempo, que fue ayer, que fue 30 segundos antes, que fue, no. Para nuestra narrativa, venía del templo. No vamos a tergiversar el texto, pero el texto nos permite narrarlo de esa manera. Venía del templo. Había sido enviado también, pero había sido enviado a Jerusalén. Allí era donde estaba el templo. Pero ahora nos encontramos que al sexto mes, el ángel Gabriel. Habían pasado 6 meses. El ángel Gabriel fue enviado por Dios. No fue iniciativa propia del ángel. Él es enviado por Dios. Y ya no va a Jerusalén, ya no va a Judea, ahora va a Galilea. ¿Será que de Nazaret puede salir algo bueno? Ya no va a hablar con Zacarías, ya no va a anunciar que la infértil va a dar a luz y va a tener un hijo con una misión. Ahora el ángel va a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Y algunos biblistas consideran que este diálogo es casi una propuesta de amor. Es una propuesta matrimonial, digámoslo así. Esta mujer era virgen. Era una joven, debería ser muy hermosa María, cuando dice que llena de gracia. Y no me refiero a una hermosura física, me refiero a una hermosura total, a una hermosura integral. La gracia trae hermosura también. Y esta mujer tenía nombre, era María. Entonces el ángel nos ubica el narrador en estos 2 primeros versículos. Nos ubica el narrador. Entre el templo y el útero de una mujer. Allí no se refiere el diálogo del ángel con Elizabeth, se refiere el diálogo del ángel con Zacarías, que estaba en el templo. Pero del templo, de la anunciación en el templo, pasa a la anunciación a una mujer, a una virgen. Del templo al útero de una mujer. Qué lugares tan distintos y aparentemente tan distantes. Pero con la venida del rey, el templo y el útero de la mujer iban a ser uno solo. Su útero vendría a ser el templo y el templo vendría a ser el cuerpo. Somos su templo. Entonces allí nos encontramos con 2 lugares de redención en ese momento. Luego se hacen uno solo. Ahora, en tiempos del Mesías, del Rey, se adorará en espíritu y en verdad.
ya no hay templo, ya no hay montaña. Entre dos mujeres, entre la estéril y la virgen. ¿Qué significativo estas dos figuras? Aquella que no podía tener hijos y que estaba en la vejez, o sea, además de que era estéril, fisiológicamente no podía tener hijos. Ya estaba en la menopausia. Entre dos mujeres nos muestra el narrador, entre la estéril y la virgen, entre Jerusalén y Nazaret. Y allí seguimos con el versículo 28 al 30, la entrada del ángel. Y me llama mucho la atención cómo este ángel entra en donde ella estaba. No nos dice en dónde estaba. Podría ser en su casa, podría ser fuera de su casa. No nos dice, solamente nos dice dónde ella estaba. Entrando el ángel en donde ella estaba. Para el Señor no es inconveniente ni problema entrar hasta donde tú estás y como tú estás. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Durante todo el desarrollo del texto, el eje principal es la mujer. Esta mujer no se pierde siendo madre. Se diferencia, pero no se pierde la persona por el rol de ser mamá. Problema que tenemos en nuestra América Latina. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Miren cómo María tenía miedo. No es que no podía tener miedo, no. Y en este corto pasaje de la entrada del ángel encontramos muchas emociones. Cuando ella le dice: salve muy favorecida. Cuando le dice: alégrate María. Ella se turba, se perturba por las palabras del ángel. Pero a la vez, antes le saluda con un saludo impactante: alégrate María, salve muy favorecida, alégrate María. Pero las palabras del ángel la perturbaron y tuvo temor, mas el ángel en su entrada le dice que no tema, no tema. En la versión de Jerusalén dice: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. El ángel entra saludándole. Qué hermoso eso. Entra, inicia un diálogo. Esta porción de la escritura es un relato completo que se desarrolla en un diálogo. ¿Qué es significativo? Porque esto rompe muchos paradigmas. Dios quiere que nuestra respuesta a su voluntad sea aceptada, no impuesta por Él. Si necesita dialogar con nosotros para entender, que comprendamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta, Él se presta para el diálogo. Él no es como somos algunos padres. Yo soy su papá y porque soy su papá me obedece. Ese no es el imaginario del Dios que expresa su voluntad.
Su voluntad es dialogada con su vehículo, con su instrumento, pero siempre él toma la iniciativa. Si ustedes se dan cuenta en el texto, el ángel entra y entrando, el ángel dice, le dijo, el ángel habla, el ángel saluda, pero el ángel espera nuestra respuesta. Él espera nuestra respuesta. Todo esto se da en un diálogo. Pero sucede algo muy especial. En la medida que se va desarrollando, entre la entrada y la salida del ángel, pasa algo. Que somos transformados. María es transformada entre la entrada y la salida. ¿Y qué pasa entre la entrada y la salida? Que la palabra del ángel, que es la palabra de Dios, y el cuerpo de María, se entrelazan. Y allí se encarnan. Allí se concibe. Allí se embaraza. Hemos simplificado al ministerio como algo que tienes que hacer, o algo que yo tengo que hacer en mi vida cristiana, porque todos lo hacen. O hemos confundido el ministerio como algo que usted tiene que participar o sino que está carnal. O hemos entendido el ministerio como que si no tienes llamado estás en la olla. Y el llamado solamente es para los ungidos de Jehová, no para todos. La palabra y cuerpo se entrelazan. La palabra del Señor perturbó profundamente a María. Y cuando hablamos de turbar, de perturbar, de trastornar, son palabras que implican mucho movimiento. Perturbar es hasta lo más profundo del ser. Entonces, la palabra del ángel perturbó a María. Perturbó su posición, su condición, sus circunstancias, sus relaciones, sus dinámicas. ¿Será que su palabra nos perturba de esa forma? ¿Nos mueve de nuestras posiciones? ¿Nos mueven nuestras condiciones, nuestras circunstancias, nuestras relaciones, nuestras dinámicas? ¿Es tanto lo que nos conmueve nuestra vida? ¿O nuestro corazón se ha endurecido y la palabra y el cuerpo no se pueden entrelazar? Porque nos hemos endurecido en nuestro corazón y la palabra rebota, no perturba nuestro ser. Este es un diálogo perturbador para María. Qué hermoso el saludo del ángel. 3 elementos en este primer texto. Alégrate. En la entrada del ángel. Le saluda, alégrate. No, en el texto, en su original y en la versión Jerusalén, que es un poquito más clara, dice, es un imperativo que invita. Alégrate, alégrate. Es eso. Pero esta alegría tiene un trasfondo profundamente teológico. Gózate. Hay buenas noticias. Llena de gracia, hay buenas noticias. Y miren la perspectiva divina de la mujer y de su misión. Miren la perspectiva divina de la mujer. Le dice, llena eres de gracia. Y este saludo del ángel, estas palabras del ángel, generan conciencia de quién es María. Conciencia de sí misma. Ese saludo implica relación, implica identidad. Le está diciendo que ella es llena de gracia.
Y entonces María, cuando dijo esas palabras del ángel, dijo, no, 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 a mí no me venga con esos halagos, que eso no es cierto. No, 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 llena de gracia, no. Usted es el que es lleno de gracia, yo no. María no se autodespreciaba. María se validaba. Si Dios me ve así, alégrate, María. Y el Señor está contigo. Usualmente, esta afirmación se decía era al final de la misión, no antes de la misión. Pues resulta que en este texto está antes de la misión. Terminaba de decir el ángel y decía, el Señor está contigo, Josué. El Señor está contigo, Abraham. Pues resulta que aquí antes de decirle la misión, le reafirma el ángel. El Señor está contigo. Es como el prólogos, es como el inicio prácticamente de la implicación de esa misión. El Señor no está contigo, no tiene ningún significado esa misión. Hay veces somos guerrilleros en el sentido no de ser controversia, sino más bien de tomar iniciativas de alguna manera que Dios no ha tomado y las personalizamos. No, el que va adelante de nosotros es el Señor. No le pedimos que bendiga lo que hacemos. Queremos estar en lo que Él bendice. Por eso podemos pedir que lo bendiga. Bendita tú entre las mujeres. María, en esa entrada del ángel, se perturba, se conmueve, tiene miedo, pero de alguna manera allí hay algo que está delante de Dios. Allí hay un alguien que está delante de Dios. ¿Qué tranquilidad podría tener María después de estas palabras del ángel? ¿Qué tipo de saludo sería este? Bueno, versículo 31 al 33. En los diálogos se descubre la misión. Vas a concebir. Allí está la misión. ¿Qué vas a concebir? Vas a dar a luz. ¿Qué vas a concebir? En esa interacción con las palabras de Dios, ¿qué vamos a concebir? En nuestro útero, en nuestro corazón, en nuestro seno, lo que vamos a concebir es de Dios. Es de Dios. Cuando sus palabras se entrelazan en nosotros, en nuestra vida, entonces hay concepción. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Y será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Misión de María. La misión de María tiene un nombre: Jesús. Para el pueblo de Israel, lo que no tiene nombre no existe. Misión Jesús. Pero María tiene una misión. Va a concebir, va a parir y va a criar. Dice en Lucas, en el capítulo 4, versículo 16, vino a Nazaret donde se había criado. María y José criaron. José también tuvo una participación significativa, pero hoy vamos a hablar de María.
En julio les voy a hablar de José, ya que celebramos el mes del hombre. Pero hoy les voy a hablar de María. Pero hay realidades que nos confrontan. La misión de María tenía un nombre, Jesús. Y la misión, nuestra misión, su misión, mi misión, se descubre en el diálogo. No es que el estómago se le removió y entonces ahora usted se quiere ir para África. Si usted se quiere ir para África, que sea producto del diálogo con él. Que se quiere ir a una misión en Colombia, a cualquier sector o a cualquier etnia. La misión se descubre en el diálogo. Y esa misión tiene propósito, ya que es del reino de Dios. Todas las misiones del reino, primero que todo, son visiones imposibles. Pero como el que la inspira es el hacedor de imposibles, entonces tiene propósito. Esa misión se hace corporal, humana, se hace comunidad y contexto. María formaba parte del pueblo de Dios. María era una mujer de familia. María era una mujer de comunidad. María necesitaba de los otros también. Jesús se crió en medio de sus familiares y amigos. Esa misión se hace humana, se hace cuerpo, se hace comunidad, se hace contexto. Y algo que me parece tremendo es que Dios confía a una mujer la historia de su salvación. ¿No va a confiar Dios a una mujer la exposición de su palabra? Parece que algunos pastores creen que no. Si Dios confió a una mujer la historia de su salvación, tremendo. Y creo que en nuestros medios hay muchas Marías. Su misión tiene nombre. Ese nombre le da identidad futura a María, porque su misión tiene nombre. Allí María descubre su vocación, pero también se encuentra en su naturaleza humana de ser mujer. La misión como respuesta al llamado, el servicio, el ministerio, la pastoral, llámele como usted quiera. Pero esa misión tiene una identidad de reino. Y en esa identidad usted también descubre y se reafirma en su vocación. Y Dios necesita, no porque necesite de nosotros, sino porque en su propósito está el que seamos instrumentos de Él. Allí es donde descubrimos también nuestra vocación y nuestro encuentro como seres humanos. Pero hay algo muy curioso en este pasaje también. Lo curioso en este pasaje es que hay un cambio de paternidad. Miremos un momento. Aquí no nos habla no hay paternidad humana, hay paternidad divina. Porque ese será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No será llamado Hijo de María. No será llamado Hijo de José. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Aquí pareciera que Dios resignifica la paternidad como Hijo del Altísimo. Aquí no hay hombre de por medio. Rompe totalmente las estructuras patriarcales. Aquí no habrá jerarquía, solamente una, el que reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Ese es el único reino que debe existir en la iglesia de Dios. No el reino del pastor, no la iglesia como reino.
La iglesia expresa el reino de Dios, pero no es el reino de Dios. La iglesia no es fin en sí misma, es medio para la extensión del reino de Dios y su justicia. Entonces, nos encontramos con que hay un cambio de paternidad y de reino. Y entonces nos encontramos con que este será llamado Hijo del Altísimo no es en su propósito redentor procreado por hombre o por varón masculino, sino es Hijo del Altísimo. Por eso la misión tiene nombre y la misión tiene propósito. De la misión pasamos a la objeción, el versículo 34. María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Puesto que no conozco varón. No conozco varón, le dice María al ángel. Y miren, qué lindo, qué hermoso. Hay objeciones. Una misión puede tener objeciones. Yo le puedo preguntar al Señor, Señor, ¿y cómo será eso? Pues no estoy preparado. Señor, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón, dice María. ¿Cómo va a ser esto? O sea que en una misión puede haber dificultades y esa es la perspectiva humana de la misión. Hay dificultades, pero la misión tiene una perspectiva divina de la misión. Entonces, lo que hace una misión de Dios y del reino es la intervención divina para que esto suceda. Pero entonces nos encontramos con que este reino no tiene patriarcas. Este reino no tiene jerarquías. La única jerarquía es él. Y aún siendo él el rey, se hace hermano. Entonces, miremos Romanos 8, 28 y 29, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Qué tremendo. Por eso el versículo 35 surge la promesa. Esta misión divina tiene sentido y tiene propósito porque hay una participación de su Espíritu, Espíritu Santo. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No es tu poder, no es tu propio poder. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Entonces, para realizar la misión, requieres de la promesa del Espíritu, requieres de su poder. Solamente así se puede cumplir tu misión, tu ministerio, tu servicio, tu pastoral. Vendrá sobre ti. Qué tremenda promesa. Vendrá sobre ti. Qué tremenda promesa para nosotros hoy. Vendrá sobre ti. Te cubrirá con su sombra. Con su sombra. Para realizar su misión se requiere de su espíritu. Se requiere de su poder. Pero el ángel le deja un signo también. Mira también, Isabel. Tu pariente ha concebido un hijo en su vejez y este ya el 6º mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Pienso que los ministerios más estables, más confiables, son aquellos que han madurado. Pero nunca es tarde para un ministerio. En su vejez. Hay veces, sobre todo la mujer se hace más consciente, es que ya estoy vieja, es que ya ha pasado mucho tiempo en el Señor, es que llevo muchos años en el Señor.
Es que sí, yo tenía un ministerio, pero ya no. Ahora soy infértil. Además de vieja, soy infértil. Mira también a Isabel, mujer, que es tu pariente. Ella concibió un hijo en su vejez. Los ministerios son como los hijos. No hay esterilidad e infertilidad cuando Dios quiere levantar una ministra, un ministro. No es por tu edad que Dios te llama. Es que eso es para los jóvenes. Equivocada estás. Equivocado estamos. El Señor llama porque a Él se le da la gana. Mira también a Isabel. Vieja y con un embarazo de 6 meses. Y con misión y con propósito. ¿Por qué? Ninguna cosa es imposible para Dios. Signo le deja a María. La concepción es un símbolo de encarnación. Él es el Dios de los imposibles y actúa por encima de las circunstancias. Entonces encontramos con la estéril y con la virgen dos misiones diferentes. Hay una pastoral de aquella que no sabe, no cree que el Señor la ha usado porque no sabe cómo la va a usar si ella es virgen, ella no tiene una formación, no tiene la edad. ¿Cómo va a ser Dios con ella? Bueno, todo comienza con una concepción. Se puede demorar algún tiempo en el útero. Y en ese tiempo se va formando. Dios nunca pierde el tiempo. No, pero es que ya es tiempo, es que ya ha pasado mucho tiempo, es que todo sí es ministerio, yo no tengo ministerio, es que yo no he entendido mi vida. En cambio, Dios sí es de dar más a los otros que a mí. A ellos sí le habla y a mí no. Se confiesa como un estéril. Pues si ese es tu caso, pues Dios actúa por encima de las estériles. Y si ese es tu caso, virgen, nunca has tenido nada que signifique, nunca has pensado que has sido hecha para misiones extremas, misiones con sentido, con propósito, porque te dijeron tú eres menos que nada y usted no va a salir nada bueno de Nazaret. Pues en su reino no hay estériles, no hay vírgenes, todas y todos están embarazadas de una misión. Estamos embarazados y embarazadas de una misión. El ángel sale después de que María da la última palabra. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. En el texto bíblico dicen los biblistas que esta es la primera vez que en todo el texto de la Biblia hebrea y en el Nuevo Testamento se dice la sierva del Señor. Sí hay como la sierva, pero del Señor ella es la primera. Entonces el ángel se va. Esta es la primera asignación de una mujer en la Biblia a la cual se referencia a la sierva del Señor. Y algunos dicen que las mujeres no pueden tener ministerios como los hombres. Niegan la redención de Dios sobre la mujer. Lo triste es que se sirven de la Escritura para decir lo que la Escritura no dice. Y convencen a muchos. La sierva del Señor. Tú puedes también ser sierva. Así como hay siervos, también hay siervas del Señor. Con igual derecho, con igual misión, con igual garantía, con igual respaldo. Entre la entrada y la salida del ángel, en un diálogo, se descubre la sierva. Termina con una confesión, que creo que la confesión que todos debemos terminar. Hágase conmigo conforme a su palabra. Por eso el renuevo es una comunidad centrada en su palabra. Para que podamos responderle a él, hágase conmigo
conforme a su palabra. Su palabra nos inspira a orar, nos inspira a adorar, nos inspira a alabar, nos inspira a confesar, a evangelizar, a proclamar, a encarnar, a contextualizar. Hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Cuál es esa palabra que has recibido en diálogo con él? ¿Cuál es esa palabra? Una palabra dialógica. No es aquella palabra que podemos llamar la palabra rema. Es que el Señor me dio y me dijo en Romanos. Es que el Señor me dijo en Hechos. Es que el Señor me dijo en Juan. Es que el Señor me dijo en Apocalipsis. Es que el Señor me dijo en Zacarías. Es que el Señor me dijo en Jeremías. Es más que eso. Es un diálogo. Si eso es producto de un diálogo, entonces, conforme a su palabra, Señor, hágase conmigo. Que nuestro llamado surja de nuestros diálogos con Él. Por eso es que se llama llamado. La palabra y el cuerpo se entrelazan. Que mi espiritualidad entienda que su espíritu transforma mi esterilidad o mi virginidad. Y que hoy soy templo y soy útero. Qué tremendo. Que sus palabras son los factores de perturbación en mi vida y identidad. No es la cultura. No son las mejores amigas. No son los mejores libros. No son los mejores autores. Es su palabra. Desde allí, todo lo demás está alrededor. Ellas son las que me transforman y me trastornan. Nuestra misión tiene un nombre. Una misión para todos, pero también Dios llama a cada uno por su nombre. Dios te llama a hacer lo que otro no va a hacer. Por eso tu misión es única. No es que hay muchos que están haciendo eso. No. La forma como quiere el Señor que lo hagas te hace único, única en tu misión. ¿Cuál es tu llamado? Tu misión, tu servicio. Oremos. Señor, que pasemos más tiempo en diálogos contigo. Diálogos escudriñando tu palabra, orando tu palabra, reflexionando tu palabra, meditando tu palabra. Diálogos que nos inspiren a servirte, que nos inspiren a hacer. Diálogos, Señor, que nos muevan. Y María se levantó y salió también. Diálogos que nos levanten. Señor, quita tantas voces que tenemos que no son tuyas. No son las voces de tu palabra, son las voces de nuestros miedos. Son las voces de nuestros propios angustias, confusiones, temores, sensaciones de abandono, Señor. O también voces que son confusas, voces que disfrazan tu palabra. Señor, quítanos todo peso, todo pecado que no nos permite ver tu palabra, poner los ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra misión tiene un nombre y su nombre es Jesús. Gracias por esta realidad en el renuevo. Descubre, Señor, en este año llamados a los propósitos que tú tienes para cada persona y como congregación y como comunidad. En tu nombre oramos. Amén y amén.